Primera carta a los Corintios, capítulo 15, leemos del 1 hasta el 23, dice así. 15 del 1 al 23. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra a ver, que me he perdido aquí. Si Cristo no resucitó, vana es entonces predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no resucitó, tampoco Cristo. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos un Cristo, somos lo más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Vamos a 23. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Este es el hecho más trascendente de la historia. Este capítulo es el más importante, más crucial que podemos nosotros ver en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos habla de un Jesucristo y su resurrección y su reinado. Tenemos aquí tengo dos ex estudiantes de preparado para servir que pueden recordar esto. 3, hombre, ya Esther se me ha olvidado. Dice, Jesucristo es el fiel testigo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:5. La resurrección de Jesucristo es el hecho más relevante de la historia del mundo. Hace de la fe cristiana algo único. Todos los demás fundadores de cualquier religión del mundo están muertos. Los musulmanes visitan el lugar del sepulcro de Mahoma durante su peregrinación a la Meca al menos una vez en su vida. La gente incluso desfila ante la tumba de Lenin. Con Jesús es diferente, como dijeron los ángeles a las mujeres que fueron a la tumba en el amanecer del primer domingo de resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscamos? Aún muchas personas buscan y siguen buscando y buscando, y vemos con tristeza todos los días, desde el lunes hasta hoy, hasta la tarde, y en la televisión eso se queda.
por un rato grande. Gente llorando por un ídolo, llorando por una estatua, llorando por estas cosas que no logramos entender. Yo soy un brutazo, yo no entiendo cómo desprecian a un Cristo resucitado, vivo, que vive en nosotros, para estar adorando a una imagen. Imágenes hasta extrañas, porque el que bajaron del barco allá en Málaga con los que van corriendo es moreno y acostado, como que si estuviera cansado también. Y el que está colgando ahí con una espina en la cabeza, pero es deprimente. No, es que yo no entiendo eso. Si tenemos un Dios maravilloso, majestuoso, amoroso, misericordioso, grande, alto, sublime, y estamos con esas cosas, es imposible que nosotros vivamos bajo esa situación. Por eso la religión te hace ver el pecado de los demás, pero la relación con Jesucristo me hace ver mi pecado. Y por mi pecado y por los pecados nuestros murió Cristo en la cruz. Pero lo más grande y maravilloso es que resucitó al tercer día y está a la diestra de nuestro Padre Celestial para darnos la seguridad de la vida eterna. Por eso yo dije que he cumplido mis primeros 70 años, porque lo que me quedan en el cielo es toda la eternidad. Así que podemos seguir cumpliendo años. No cansé de cumplir años, Eso que dicen, no, yo no cumplo más años. Mis hermanas dicen, no, yo no cumplo años más porque ya estoy mayor. Pero no, yo sigo cumpliendo porque somos eternos. Lo que pasa es que vamos a tener un rato vamos a dormir y a despertarnos en el cielo. Las reflexiones sobre la muerte de Cristo, la traición, las negaciones de Pedro, la decisión de Pilato, el sufrimiento y la muerte sustituta de los pecadores, el supremo ejemplo de Dios, que fue un ejemplo de amor, de misericordia. ¿Por qué Dios tenía que ocuparse de nosotros si nosotros fuimos los que desobedecimos? Él dijo, no comeréis de ese único árbol. ¿Os imagináis la cantidad de árboles que habían allí, frutales y no frutales? No tenemos idea, porque no nos los dice. Era un bosque, era un paraíso. Y nosotros, como siempre, metiendo la cabeza como las vacas, ¿verdad? Buscando comernos la hierba más verde del otro lado, la que está detrás del alambre de espino. Entonces, Dios, todo con todo, ya desde el Génesis 3:15 nos dice que nos va a dar un sustituto. Es que es Cristo Jesús. Pero el Evangelio es además sobre la resurrección. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Evangelio es objetivo, la experiencia es subjetiva. Mi experiencia puede ser mucha, pero es subjetiva. Pero el Evangelio es objetivo, es preciso, es recto, va a lo que el Señor la escribió para todos y cada uno de nosotros, para que lo entendamos de una forma especial. Fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Esta resurrección provee 3 grandes garantías para nosotros los creyentes. 3. La resurrección es lo que da sentido a la muerte de Cristo. En su muerte, Él quitó mis pecados, tus pecados, pero su resurrección nos da la entrada segura al cielo. Entonces, valió la pena la muerte de Cristo. Pero más aún, esa resurrección de la que respiramos, vivimos, compartimos y decimos feliz resurrección, como decíamos esta mañana en la iglesia de Medina. Feliz resurrección. Porque no hay otra forma de expresarnos. Nosotros nos quedamos cortos con la alabanza que le damos a Dios por esa resurrección tan grande. Todos los conquistadores han sido vencidos por la muerte. Todos. El único que se le ocurrió decir algo fue Alejandro Magno. Este hombre dijo, cuando me muera,
que me lleven cargadito, ¿verdad? Y me hacen una mesidita los médicos, para que vean que no hay medicina para un ser humano. Un hombre inteligente, capaz de entender que somos transitorios en esta vida. Que si me duele la cabeza, que si me duele eso y que tal, me tomo la pastillita, pero al día siguiente otra vez, ¿verdad? Igualito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos depender? Del Señor, por favor, que murió y resucitó. Más de 500 personas le vieron resucitado. Más. ¿Qué testimonio queremos nosotros en esta tierra? Y todavía viene y se le presenta a sus discípulos, y lo que leímos en Juan, esta mañana leí eso mismo en Medina, así que, y no estábamos de acuerdo, que dice, se presentó en medio de ellos, pasando por esta pared, y dijo, paz a vosotros. Y con ese cuerpo perfecto estaremos nosotros un día. Un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la certeza que debemos nosotros de tener. Que no es un cuento chino de esos que vienen y menos lo entendemos, porque lo único que yo le entiendo a los chinos cuando escriben es cuando hacen una cosa en forma de casita. Y eso no significa que es una casa, pero es parecido. Todos los reyes han sido dominados por la muerte. No hay ninguno que se haya quedado. Tutankamón está ahí en las pirámides todavía enterrado. Disney, ¿cómo se llama? El que creó Disney World. Sí, Walt Disney. Walt Disney. Ese tipo está congelado. Cuando cumpla los 100 años de haberse muerto, lo van a descongelar porque él dijo que iba a vivir. Sí. A ver, el mundo no ha entendido que somos transitorios, que esta vida vamos a pasarla muy rápido. Y por eso es que no debemos perder el tiempo aquí. Debemos nosotros estar atentos a ese llamado que hace el Señor Jesucristo. Todo aquel que me sigue tendrá vida eterna. Esta mañana una señora mayor que ha venido asistiendo a la iglesia de Medina, yo hice el llamado y aceptó a Cristo. Una señora en silla de ruedas. El domingo, el mensaje que yo había llevado era justamente por ella y por otra y por una chica. Pero no fue la señora. Pero hoy el Señor ha tocado su corazón. Y eso es lo que el ser humano debe tener en cuenta. Estar pendiente dónde pasaré la eternidad. ¿Con Cristo o fuera de Él? Y ahí es donde está la decisión más trascendental que nosotros debemos tomar en esta tierra. Todos los filósofos han muerto como lo hacen los necios. Incluso los líderes religiosos se hallan en sus tumbas. Todos han muerto, según Hebreos 9:27. Al hombre una sola vez, la muerte, y después a presentarse a dar cuenta de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Mejor que sea bueno. Mejor que sea bueno. Sansón tuvo suficiente fuerza como para resistir a la muerte. No tuvo esa fuerza que el Señor le había dado para vencer a los filisteos. No tuvo la fuerza para vencer la muerte, con todo el vigor que el Señor le había dado. Salomón no tuvo sabiduría suficiente como para escapar de la muerte. Fijaos, un hombre con una capacidad que el Señor le había dado de sabiduría, de inteligencia, de saber sobrellevar absolutamente todo un reinado, todo un país, y no pudo escapar a la muerte. Matusalén, mi abuelo, 969 años, también se murió. Pero si nosotros nos dormimos ahora, nos morimos hoy, vamos al cielo. Lo que tenemos a Cristo en el corazón, no aquí, por favor. Si lo tenéis aquí, pasarlo para el corazón, porque si se queda aquí, no entramos tampoco. Solo Cristo venció la muerte. Lo vemos
lo sentimos, lo vivimos. La palabra del Señor nos lo dice, los 4 evangelios hablan de esta perfección de resurrección del Señor. No hay manera de no entender eso. Esta fue la señal de su deidad, que Cristo es Dios. Al resucitar Cristo, dejó la muerte, venció a Satanás, venció la muerte, venció las enfermedades, venció todo. Y nos mostró una vez más su deidad. La deidad es que Cristo es Dios. Eso significa. Jesús les dijo, destruyan este templo. Lo que pasa es que no digo así. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2, 18, 22. La señal del profeta Jonás en Mateo 12, 40. Cristo tuvo el valor, tuvo el poder de poner su vida por nosotros. ¿Por qué no entiende eso la gente? Puso la vida por los demás, pero la volvió a tomar al resucitar. ¿Verdad? La dio, pasó por las cosas. En estos días han pasado parte de la película esa de Mel Gibson, La Pasión, donde se ve cómo la punta del látigo extrae ese trozo de carne de la espalda del Señor. Eso no lo aguanta un hombre como yo, como cantó Dorín, como yo. No es como yo. Fue un hombre que dio su vida perfecta, sufrió como nadie en esta vida. Que mi hermana, mi hermano, mi tío, mi abuelo están enfermos, que tienen esto, que tienen lo otro, que tienen un cáncer, pero Cristo sufrió mucho más en su cuerpo por culpa nuestra. Porque dejó su trono y su gloria para venir a nacer allí, en un húmedo establo, en un lugar inapropiado. Pero ese Cristo Jesús es nuestro Salvador. Pero hay una garantía de nuestra salvación. El temeroso sí de Pablo. Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe no valdría para nada. Nuestra creencia no serviría. Pero como sí resucitó, entonces tenemos la seguridad de la vida eterna. Hermanos, y tenemos que estar pegaditos del Señor, no alejados. Debemos cuidar esa salvación cada día de nuestra vida, con temor, con temblor, con humildad. No decir, bueno, yo soy un cristiano, pues mira cómo soy. Y resulta que cuando salgo de aquí, hasta la verja esa que está ahí en la calle me la llevo por delante. Pero debemos ser el creyente cristiano de Cristo aquí dentro, en mi casa, en la calle y cuando estoy viendo el fútbol, que me meten un gol muy mal metido. Hasta ahí que me enfado, ¿verdad, Dorín? Que nos enfadamos. Pero no, lo importante es que demos un testimonio genuino de quién es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Ustedes todavía están en sus pecados, no hay perdón eternamente, culpables, dice Pablo. Los muertos han perecido, cada enfermedad mortal es eternamente mortal. ¿Cuál enfermedad mortal? Cuando no recibimos a Cristo, cuando le hemos despreciado, cuando no, yo todavía soy muy joven, eso no es para mí. Eso no es para mí. ¿Por qué? Porque yo tengo que disfrutar primero la vida y, hombre, me voy yo a encerrar ahí en 4 paredes, en esas casitas. Y no, la gente no quiere entender, no quiere aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. No hay gozo cristiano, nada por lo cual vivir, es lo que nos quiere decir Pablo, cuando no tenemos la seguridad de la vida eterna. Pero Cristo ha resucitado de los muertos. Todas las cosas negativas mencionadas antes se convierten en positivas. No hay evangelio sin resurrección.
No hay Cristo sino uno resucitado. Uno resucitado. Tenemos perdón, vida eterna, gozo, aún en las tribulaciones. Que nadie ni nada te quite el gozo. Yo puedo poner aquí ejemplos, testimonios de mis hermanos, lo mal que lo pasan, de diferentes cosas. No vamos a entrar en detalle porque el Señor los conoce todos, pero hay gozo en nuestras vidas. Hay alegría. Ese fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, aún a pesar de que otra vez, ¿verdad, Esther? Dale, nos vuelven a dar, estamos levantando la cabeza y ¡tup! Nos damos otra vez con el palo. Y nos vuelven a agachar la cabeza. Pero debemos erguirnos inmediatamente. La resurrección del cuerpo de Cristo. Cristo, las primicias de la resurrección, como las primicias de la cosecha. Los cristianos resucitarán cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Los que hayamos muerto antes de la venida del Señor. Por eso yo digo que siempre tendré una ventaja si me muero antes, porque por un segundo, o una milésima, porque dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Entonces, mi madre era una mujer que siempre andaba analizando las cosas. Hasta el día de su muerte, dijo, cuando estábamos en el hospital, no sé por qué esa habitación, la cama la pusieron así, en el rincón. Y estábamos todos, no todos, porque faltaban como 3 o 4 de mis hermanos. Y el lugar estaba lleno, como os podéis imaginar. Si éramos 20, pues, y faltaban 3, pues algo era, ¿no? Y lo que dijo mi madre, sí lo recordamos. Dice, así como os veo ahora, aquí, quiero verlo en el cielo. Y eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta a pie juntillas. Seguir los pasos de Cristo. A pesar de que el mundo nos quiere atrapar, nos quiere con un imán atraer a sus cosas, debemos seguir a Cristo Jesús. No importa lo que nos digan, que somos unos locos de carretera, que somos esto, que estamos... Esto, que nos digan lo que quieran, pero nosotros debemos mantenernos firmes en Cristo Jesús y hablar de Cristo Jesús. Hablar de su muerte, pero hablar de su resurrección, que es lo que nos da a nosotros vida. Porque seremos resucitados cuando Cristo retorne, según 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Y seremos semejantes a Él. No más limitaciones. Somos salvos por medio de la resurrección de Cristo en su muerte. Y me hace recordar cómo puede arder nuestro corazón cuando estamos con Cristo. Como los que iban caminando hacia Emaús, desde Jerusalén. Emaús quedaba más o menos a unos 11-12 kilómetros de Jerusalén. Y estos no eran discípulos de Cristo, porque sabéis que tenía los apóstoles y discípulos. Unos 70 más o menos habla la Biblia. Y podemos decir que estos dos eran uno de ellos. Y ellos decían, ¿cómo es posible que han pasado todas estas cosas en Jerusalén y han pasado los 3 días y no tenemos noticias? Porque estos tampoco creían de que Cristo había resucitado. Viajaban hacia Emaús, hablaban con tristeza, con acontecimientos recién. ¿Cuántos creyentes están tristes hoy? Porque tienen dudas en su corazón, tienen dudas en su mente. No le creen la verdad de Cristo Jesús en su palabra. La palabra de Dios es tan clara, yo no sé cómo expresarlo, porque lo que quiero decir es que si el Señor nos lo dice de diferentes formas y maneras, que su palabra es verdad y que debemos creerle, pero hay gente que duda. Eso es triste. Así estos hombres habían creído en Cristo hasta que murió. Su conversión revela el quebranto de sus corazones, los corazones desanimados,
están quebrantados, sus corazones deprimidos están quebrantados, los corazones resignados están quebrantados. Y observe cómo Jesús comienza a aliviar cuando camina con ellos. Y por eso es que yo os invito hoy a seguir caminando con Cristo, para que arda nuestro corazón, para que vivamos ese gozo maravilloso de la resurrección, de la vida eterna que hay en Cristo Jesús, que es algo que podemos vivir, porque si fuese algo histórico, nada más que una historia, no, esto es real, lo que puede vivir el creyente en Cristo Jesús, es la realidad perfecta. Y por eso debemos seguir orando por nuestros familiares que no conocen a Cristo, que no quieren oír nada de Cristo. Y debemos insistir, hermana, contad con mi apoyo. Que seguimos orando por vuestros maridos para que vengan un día a los pies de Cristo. Es que debemos insistir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? El versículo 14 dice, porque habéis comprendido mis aflicciones. Las aflicciones de mis hermanas es sus maridos rebeldes, sus maridos que no quieren escuchar la voz de Dios, sus maridos que están rechazando esa hermosa salvación. Pero contad con nuestras oraciones y vosotras seguid orando, clamando, rogando al Señor, que Cristo os dará la victoria y nos la dará a nosotros como parte de la iglesia que somos. Así que alegrémonos con Cristo Jesús, que nuestro corazón arda de alegría porque estamos caminando en el camino perfecto de Cristo Jesús y vamos a obtener la victoria. Cristo nos dará la victoria, porque Cristo nos ha dado el fruto del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo el fruto, que es lo maravilloso: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. No hay nadie que me impida a mí, que me diga, no puedes. La ley me dice que tú no puedes tener el fruto del Espíritu Santo, no puedes disfrutar de eso. No hay ley que me diga eso. Así que, hermanos, confiemos en esta palabra maravillosa. Confiemos en que Cristo nos va a ayudar, nos va a mantener, nos va a sostener para que sigamos en esta vida de aflicciones, pero también de gozo y de dependencia de Él. Y que debemos seguir orando por nuestra familia, pidiendo por nuestros vecinos, a ese que te saluda y el perro te contesta más bonito, a ese también. Sí, porque tú saludas al que, buenos días, y el perro se hace así, pero así. Es así, pero no importa, tú sigue orando por él. Dios es el que hace la obra. Así que el Señor nos bendiga, nos ayuda y os amo en el Señor. Amén.